Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video y pues en esta ocasión vamos a utilizar una técnica electroanalítica que tiene sus bases en conocimientos ya bastante antiguos, pero que es muy útil en la actualidad también para la determinación de ciertas sustancias a través de una técnica muy sencilla como es la colorimetría. Y en esta ocasión pues sería una retrotitulación. Más adelante vamos a explicar de lo que se trata. Pues sean bienvenidos y empezamos. Y bien, ¿por qué llamamos retrotitulación a lo que vamos a hacer? Bien, pues en una titulación convencional tenemos casi siempre al titulante que lo vamos agregando desde una bureta y el analito se encuentra en exceso en el recipiente o matraz o vaso donde vayamos a hacer la experimentación, y el titulante se va agregando conforme va avanzando la titulación y así ocurre la reacción entre esto. Pero en nuestro caso vamos a hacer todo automatizado en cierta forma, porque en una titulación coulombímétrica aquí lo importante son tres cosas. Una, tener un amperostato, o sea, un instrumento que nos permita controlar la corriente de forma lo más constante posible que sea, y a la vez un cronómetro. Vamos a medir el tiempo porque esto es muy importante para poder calcular la carga total, y vamos a necesitar un amperímetro para leer el flujo de corriente que va entrando al sistema. En este caso, en la retrotitulación generamos al titulante en primer lugar. ¿Por qué se utiliza esta técnica de retrotitulación? Porque se utiliza cuando el reactivo titulante o es muy tóxico o es muy inestable. Por ejemplo, el bromo molecular, que se va degradando espontáneamente a bromuro. En este caso lo podemos generar electroquímicamente a partir de una solución de bromuro. Oxidamos al bromuro y generamos el bromo conforme exactamente lo vayamos requiriendo en la titulación, y el analito se va agregando después. Entonces en esta animación vamos a ver cómo se llevaría a cabo la titulación, la retrotitulación columbimétrica. Entonces tenemos en la celda un electrodo contraelectrodo o un electrodo polarizable. En este caso tendría que ser un electrodo de platino o de carbón, como el que vamos a utilizar nosotros, que es inerte, no reacciona con la solución. Y también otro electrodo polarizable, pero con un área de electrodo más grande para tener una mayor generación de titulante. Entonces, primero vamos a aplicar una corriente constante por medio del amperostato, y en este momento no es importante leer el tiempo, sino generar una cantidad espontánea de titulante, que aquí lo tenemos. Y después, en tercer lugar, ahora sí vamos a agregar una alícuota, un volumen muy medido con mucha exactitud, que va a reaccionar con el titulante que teníamos en exceso. Una forma de poder verificar que la reacción se llevó a cabo entre el titulante y el analito es agregando un reactivo indicador, que este va a cambiar de color cuando se complete estequiométricamente esta reacción entre el titulante y el analito. Y entonces el siguiente paso sería ahora sí volver a generar la misma cantidad que teníamos originalmente del titulante, pero ahora sí vamos a tener en cuenta el tiempo en que tarde en concentrarse o en acumularse esa misma cantidad de titulante de acuerdo a la coloración que nos dé el indicador. Y ahí abrimos otra vez el circuito hacia el electrodo, en este caso el contraelectrodo, y vamos viendo que el cronómetro ya está cambiando, y al oxidarse entonces vamos a generar esa cantidad de titulante que teníamos originalmente. El quinto paso entonces sería medir el tiempo que necesitamos para volver a tener ese mismo color, esa misma coloración, y entonces ya se habría completado la reacción, se habría completado la cantidad que habíamos adicionado de analito para que reaccionara con este reactivo titulante. Entonces poder con este
con esta cantidad de tiempo ya podemos saber la carga total, porque si recuerdan la corriente multiplicada por el tiempo, teniendo en cuenta que la corriente es constante, podríamos calcular la carga eléctrica, los coulombs que hayan pasado hacia la celda, de la cantidad de electrones, y esa cantidad de electrones, esos moles de electrones o coulombs, podemos convertirlos a moles a través de la ecuación de la ley de Faraday. Entonces ese es el último paso de la retrotitulación. Ahora bien, en nuestro caso el analito que vamos a cuantificar es ácido clorhídrico. Entonces para ello necesitamos un titulante que sea una base, en este caso sean los radicales oxidrilo, hidroxilo o H, que los vamos a generar en el cátodo a través de la reducción directa del agua por el paso de una corriente eléctrica, mientras que en el contraelectrodo, que va a ser el ánodo, pues va a ocurrir otro proceso que en realidad no lo necesitamos. De hecho, evitamos que se produzca, porque si se fijan aquí, como producto de esta oxidación se generan protones y oxígeno. Los protones, si se llegaran a encontrar con los OHs, que es lo más probable, entonces tendríamos una cuestión de retroalimentación y nunca tendríamos la acumulación de los iones OH. En general, esta es la reacción global. Ahora, para evitar este contratiempo o este paso que no nos conviene, vamos a tener que hacer una estrategia para evitar que los protones alcancen el frente de OHs que estamos generando en el cátodo, y lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, es importante hablar de que durante la retrotitulación ocurren dos pasos de dos diferentes tipos de reacciones. La primera es el paso electroquímico, que es la generación del titulante. Prácticamente sería la reacción que está ocurriendo en el cátodo. En este caso R representaría el agua y O representaría los OHs. Y una vez generados y acumulados en la celda electroquímica, los OH reaccionarían con los protones que vamos a adicionar a través de la alícuota que agreguemos del ácido clorhídrico, y en este caso se llevaría a cabo la reacción analito-titulante, que sería el paso químico. Ahora bien, esto es lo que esperaríamos ver. Como les comentaba hace rato, nosotros no queremos que los protones entren a la celda electroquímica, porque entonces el titulante que generamos de OHs se neutralizarían entre protones y OHs, y entonces lo que hacemos es aislar al contraelectrodo, que en este caso sería el ánodo, y aquí vamos a tener que los protones quedan dentro de una solución interna. Aquí tenemos una fibra de vidrio donde evitamos que los protones salgan de forma importante, y también está generándose oxígeno, como vimos en las reacciones anteriores, mientras que en el cátodo se está generando nuestro reactivo titulante, que son los iones OH, y también se generan burbujitas de hidrógeno al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si yo no aíslo al electrodo, al contraelectrodo? Pues entonces los OHs, los protones se vendrían hacia los OHs, y entonces, como les decía, se va a presentar un fenómeno de retroalimentación que no nos va a permitir que agreguemos nuestro analito, que es el ácido clorhídrico, porque entonces nunca tendríamos una cantidad suficiente de OHs para neutralizarlos. Es por eso que en las retrotitulaciones colorimétricas el contraelectrodo debe aislarse de alguna forma. Y entonces, haciendo un símil a una titulación convencional, en una retrotitulación colorimétrica donde utilizamos una parte, digamos, semiautomatizada, el titulante vendría siendo el flujo de electrones, mientras que en una titulación convencional pues es un agente oxidante o un agente reductor que vamos agregando. Como bureta, el símil que tendríamos en una retrotitulación colorimétrica sería el cronómetro, porque es realmente la parte donde estamos cuantificando, y en este caso no cuantificamos volumen sino tiempo. Y la llave de la bureta sería el símil al interruptor que nosotros empleamos para dejar pasar la corriente hacia la celda o no, para que se retorne al amperostato. Entonces este es como un símil nada más para ver la comparación de una titulación convencional con una retrotitulación.
¿Qué otras ventajas tenemos al utilizar una retrotitulación columnimétrica? Bueno, en primer lugar, que la podemos automatizar y esto nos va a permitir que en vez de usar un reactivo indicador, podríamos incluso poner otro par de electrodos que nos dé la señal analítica para cuando haya un cambio de potencial importante, automáticamente este mande una señal a un cierto disparador electrónico y detenga el cronómetro. Con mucha exactitud podríamos saber cuántos moles efectivos pasaron de electrones hacia la celda electroquímica. Así nos evitamos la incertidumbre que genera parar el cronómetro de forma manual simplemente por ver un cambio de color, y así eliminamos mucha de la incertidumbre que el propio analista pueda tener al realizar esta operación, y lo cual va a ayudar a que se mejoren muchísimo los resultados analíticos. Otra de las ventajas importantes de las titulaciones columnimétricas es que podemos generar microcantidades de reactivo titulante, y lo cual nos ayuda a que también podamos detectar cantidades muy pequeñas de analito, y con esto se convierte pues en una técnica poderosa que en la actualidad se utiliza mucho, incluso en instrumentos fabricados por marcas comerciales importantes, y que da excelentes resultados, como lo es la técnica de la determinación de humedad por Carl Fisher, que hay muchas marcas comerciales que venden este tipo de instrumentos. Vamos entonces a hacer una pequeña demostración de una retrotitulación columnimétrica, y para ello vamos a utilizar como electrodos dos barritas de grafito. Y ya sabemos que con lo que vimos anteriormente en la teoría, necesitamos que uno de ellos esté aislado, que va a fungir como el contraelectrodo y sería el ánodo en este caso. Y para esto vamos a utilizar una simple servitoalla y vamos a envolver el electrodo y lo vamos a detener con una pequeña liga. Para medir el tiempo de la electrólisis vamos a utilizar un celular. Como amperostato vamos a emplear un eliminador con dos caimanes que tiene un valor nominal de 120 y va de salida de 3 a 12 volts, que lo podemos regular. Aquí lo que queremos demostrar es que se pueden emplear instrumentos sencillos para hacer los experimentos, porque obviamente se pueden hacer a nivel laboratorio de forma más exacta y precisa. Y para medir la corriente vamos a utilizar un multímetro digital, que las puntas deben ir colocadas adecuadamente en el rango de los miliamperes, y también en la medición tenemos que medir miliamper, nunca microamper, porque podemos estropear el multímetro por si leemos una corriente muy alta. En el caso de nuestra fuente de poder nos permite trabajar en el rango de los miliamperios perfectamente. Todo este sistema va conectado en serie con la celda, es decir, aquí el cátodo va conectado a la terminal negativa de la fuente de poder y la terminal positiva va hacia el multímetro, que a su vez va conectado al ánodo. Entonces todo queda en serie para medir la corriente del experimento. Los electrodos se sumergen en una disolución de nitrato de sodio concentrado, aproximadamente de entre 1 molar y 0.5, y con eso es suficiente esto para reducir la resistencia de la solución y que la corriente pueda circular bien. Y además agregamos púrpura de bromocresol como indicador, que tiene un vire entre 5.2 y 6.8, entonces nos cambia de amarillo a púrpura cuando vamos de ácido a básico. Entonces es por ello que al iniciar el experimento ya habíamos generado previamente una cantidad suficiente de iones OH, y por eso la coloración que observamos. Ahora, al ir agregando el ácido, el cambio de color se nota inmediatamente, porque los protones del ácido clorhídrico reaccionan con los OH generados en el cátodo. Dejamos que avance la reacción y entonces con nuestro invisible interruptor que es directamente conectar el caimán hacia el circuito ya formado previamente, empieza la electrólisis y observamos el aumento de la corriente en el multímetro, y podemos ver perfectamente la generación del OH y el vire, al mismo tiempo que detenemos el cronómetro para medir el tiempo y la corriente en miliamperios para poder calcular la carga.
Y bueno, aquí los resultados analíticos. Tenemos que a 100 microlitros de ácido clorhídrico tenemos estas corrientes y estos tiempos de vire. Sacaríamos el promedio para reportarlo como un solo valor para los 100 microlitros. Hacemos lo mismo para 200, 300, 400, etcétera. Y podemos entonces hacer una gráfica de carga contra volumen de ácido clorhídrico adicionado o moles de ácido clorhídrico versus tiempo de vire, solamente para corroborar pues que se sigue una correlación lineal de acuerdo a la ley de Faraday y a los cambios que hayamos tenido directamente observables durante la titulación. Y con esto llegamos al final de nuestro video y pues les agradezco mucho su visita por mi canal. Suscríbanse si les es útil esta información y denle like a los videos para que se haga más viral el conocimiento de la ciencia y el gusto por la ciencia. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós.